Los bendecimos a todos ustedes en esta preciosa mañana. Queremos saludarlos desde la ciudad del avivamiento aquí en West Plains, New York, Centro de Avivamiento Valle de Sidín, en su programa Pan y Vino. Amén. Y en esta mañana tenemos con nosotros a los pastores Omar y Consuelo Castiblanco. Amén. Así de que los saludamos, pastores. Muy buenos días. También estoy con mi esposa en esta preciosa mañana. Bendiciones a todos ustedes que se conectan hoy con nosotros, que están aquí en el programa Pan y Vino. Les enviamos un saludo muy especial y aquí ya en transmisión, y en este momento ya tenemos a nuestra hermana Vilmari conectado, Miguel Ángel Tobar Bulla, dice que 14 personas más están conectadas, así que les enviamos un saludo muy especial a todos ustedes. Amén. Pastores Omar y Consuelo Castiblanco, desde el corazón del Padre en Bogotá, nos alegra muchísimo una vez más tenerlos en este programa Pan y Vino. Y bueno, hoy pues vamos a desarrollar un tema bien lindo como el que tuvimos el día lunes pasado, cuando realmente nos habló de esa bendición, de cómo la pareja debe ser tremendamente abrazada por Dios. Y bueno, pastores, le damos la bienvenida hoy. ¿Qué es el tema que Dios tiene para nosotros? Un abrazo desde todo nuestro corazón para el Valle de Sidín, allí en West Plains, la ciudad del avivamiento, como bien lo profetiza permanentemente nuestro pastor Aurelio. Los bendecimos y bueno, aunque Dios puede estarnos usando para llevar una palabra, créanme que al final de cada transmisión nosotros somos muy bendecidos al conectar con ustedes, al percibir su amor y también al saber que esa palabra que se predica debe ser aplicada en cada uno de nuestros corazones. Abrazos y bendiciones para pastores, para la iglesia, para todas las personas que están conectadas. Esperamos sea muy edificante la palabra que trae el Señor para sus vidas hoy, para el interior de la familia. Así que bueno, tenemos en este momento a nuestra hermana Rixi Murcia, Olga Bulla, María Rodríguez dice bendiciones pastores, un gran saludo desde Norwalk, Connecticut. Está nuestra hermana Emma Blas, Lisette Ceballos, Brenda, Cristian Ortiz, Yesenia Jiménez. Yesenia Jiménez nos dice bendiciones, buenos días, mis pastores Bulle, pastores Castiblanco, Ana Janet Vargas, Luis Rodríguez. Bueno, todos están aquí ya conectados y listos para recibir la palabra que hoy Dios tiene para nosotros, para la familia y yo sé que también para toda la iglesia. Amén. Y pastores, hoy pues de verdad que hay un tema muy lindo de cómo esa relación de padres e hijos. Y hay una pregunta que quisiera en este momento hacer y es que para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos de transmitir nuestros valores como ejemplo. ¿Es así o ustedes me corrigen? Voy a volver a repetir esta pregunta. Para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos de transmitir nuestros valores como ejemplo. Así de que, mi pastor, los dejo y qué lindo tenerlos en esta mañana, de verdad, una vez más. Como bien usted lo dice, pastor, el aspecto de mayor influencia sobre nuestros hijos siempre será nuestro ejemplo. El trato que ellos desarrollan hacia nosotros es el resultado de lo que ellos ven en el trato de sus padres. Muchas veces nosotros damos consejos, pero el ejemplo arrastra. Y, por ejemplo, la mejor manera en la que un hijo aprende a bañarse los dientes cuando es pequeñito es cuando lo hace con su papá. Entonces, siempre ellos van a tratar de imitar el ejemplo que se les da en casa y por eso es fundamental y trascendental la relación entre esposos para poder dar un ejemplo a los hijos. Somos muy buenos consejeros, exigimos y les demandamos tantas cosas a ellos, pero estamos actuando de otra manera. Y por eso muchas veces los hijos dicen, pero papá, tu ejemplo habla más fuerte que tus palabras. Y por eso tenemos que ser conscientes que tenemos que dar ejemplo. Hablamos y predicamos de la palabra, pero no lo ejecutamos nosotros. Y por eso ellos crecen y, eso es toda una mentira. Ellos crecen con una doble personalidad. Y los padres luego, mi hijo es bipolar porque se comporta de una manera aquí, de otra manera en la escuela. Y resulta que es el ejemplo que ha vivido en casa, ¿no? Y es que hay una relación bastante sensible, bastante frágil, y que debe ser tratada con guantes de seda, y es la relación de padres e hijos. Es impresionante cómo de pequeños, de bebés, abrazamos a nuestros hijos y estamos muy emocionados de que Dios nos bendiga con ellos, pero a medida que van creciendo,
ningún padre está preparado para enfrentar los diferentes cambios que se insertan en esta relación de padres e hijos a medida que van creciendo. De pequeños, ellos dependen de nosotros, siguen nuestro consejo, nuestra instrucción, nos necesitan, pero llega una etapa a la que se le denomina adolescencia, que cada vez es más temprana en los hijos hoy en día. Y la palabra adolecer significa dolor. Los niños cuando van creciendo físicamente les duelen sus huesos, sus músculos, pero hay un dolor todavía más trascendental y es el dolor emocional, los cambios que ellos empiezan a experimentar al pasar de la infancia a la pubertad y en ese momento se levantan como unos muros que empiezan a generar cierto distanciamiento entre los padres y los hijos. No sé si hemos notado lo siguiente, de toda la vida del Señor Jesucristo antes de su ministerio, antes de los 30 años, el único episodio que la Biblia registra en las Escrituras es el episodio que le acontece a él a los 12 años de edad. Interesante la edad que cita la palabra. Precisa esa edad porque en la humanidad, en la naturaleza del hombre, hay un momento donde los hijos quieren empezar a sentir independencia y eso es algo que los padres no asumimos a veces muy bien, porque los padres llevamos años controlando bajo la posesión de nuestros hijos y sorpresa, ellos dan un grito de independencia y es ahí donde si no se sabe manejar esto con sabiduría, vamos a generar unas distancias emocionales profundas. Entonces debemos ser muy sabios porque este proceso de adolescencia se puede extender incluso hasta la juventud e incluso hasta la adultez. Mire qué lindo los ciclos de la vida que cuando el hijo ya es adulto, a la edad tal vez nuestra o algunos años menos, se regresa a la primera impresión de la relación, pero ya no es el cuidado de los padres a los hijos, sino ahora es de los hijos a los padres. Sí, señor. Todos quisiéramos pasar de la etapa de la infancia directamente a esa otra etapa, pero hay un desierto antes de la tierra prometida y se llama adolescencia y juventud. Los padres debemos aprender a soltar el control y los hijos deben aprender a que, aunque es sano y saludable este tipo de independencia, hay que procurar que no sea tan brusco ni que sea tan impactante para el corazón de aquellos que han entregado sus vidas en sacrificio y dedicación. Claro, estamos acostumbrados a ser el centro de nuestros hijos porque como los hemos amado, protegido, cuidado en toda su etapa temprana, entonces pretendemos que eso siga así toda la vida. Y no, ellos crecen y empiezan a ver la vida como nosotros mismos les hemos enseñado, empiezan a tomar decisiones y empieza la etapa de la independencia, no hay nada que hacer. Esto es parte del diseño de Dios, donde ellos tienen que aprender a enfrentar la vida, a tomar responsabilidades y es allí donde nosotros sabiamente tenemos que dar un paso atrás, sin dejar de corregirlos, sin dejar de enseñarles, sin dejar de estar ahí, pero es necesario dar un paso atrás para que ellos empiecen a tomar decisiones conforme a lo que nosotros hemos estampado, con base en los principios que nosotros les hemos enseñado. Sí, el momento de la adolescencia es un tipo de quiz, de evaluación para los papás. Se ha sembrado, se ha estampado los principios en la infancia y ahora se van a poner a prueba. Los padres debemos aprender a soltar el control, los hijos deben saber manejar con mucho cuidado su independencia. Si me permiten, en Lucas 2, versículo 48, hay un reclamo de María hacia Jesús. Imagínense, ella junto con José lleva 3 días buscándolo porque él está perdido. Ahora, no está haciendo malas cosas, está preparándose para el ministerio, pero María en su angustia de mamá, por supuesto, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando con angustia. Y unos versículos más adelante hay una porción impactante a propósito del Día de la Madre que se acerca y dice que María guardaba esas cosas en su corazón. ¿Qué guardaba María? María guardaba la certeza en su corazón de que sobre su hijo había un llamado y que tarde o temprano, así como todos los padres tenemos que hacerlo con nuestros hijos, debemos entregar a nuestros hijos al Señor. Eso es algo dramático. Esto es algo para lo que ningún ser está acostumbrado. Pero María iba guardando eso en su corazón y por eso ella entendía que había un propósito particular de Dios para Jesús.
Pero jóvenes que me están escuchando o cuando vayan a mirar de nuevo este video, jóvenes, aprendamos de Jesús. Cuando María le hace ese reclamo, él no la maltrata, él no la injuria, él no la pisotea, él no la pordebajea. Dice la Biblia con toda claridad en el versículo 51 de Lucas 2 que él volvió con ellos y estuvo sujetos a ellos y volvió a Nazaret. Hijos, debemos aprender a sujetarnos. Hay sueños, hay anhelos, hay deseos de muchas cosas, pero siempre que usted esté bajo la sujeción de las figuras paternales que Dios ha colocado como autoridad en su vida, eso le va a garantizar éxito y bendición en todo lo que usted emprende. Así es. Pastor, ¿qué beneficios podemos decir que ha tenido todo esto del encierro, hablando de la relación entre los padres, de acostumbrarnos a que ellos tengan su independencia y todo esto, pero todo esto que hemos tenido, esto que estamos viviendo ahora con este distanciamiento social, ¿qué tan beneficioso o qué tanto puede afectar la relación entre los padres y los hijos? Pues lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a pasar muy poco tiempo juntos. La mayoría del tiempo estamos fuera de casa y son muy poquitos los tiempos que compartimos y que estamos allí todos como familia. Y pues ese es un tiempo donde nos hemos dado cuenta de cómo las relaciones se han asperado, se han lastimado, se han dañado debido a una convivencia para la cual no saben cómo compartir, no están preparados. Y por eso es allí donde somos probados y tenemos que mostrar de qué estamos hechos, qué hay en nuestro corazón. ¿Está sano nuestro corazón? ¿Estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros? Esos son tiempos que tal vez no vuelvan, el estar juntos como familia, el compartir, el poder tener tiempos que antes no teníamos, tiempos de calidad. Y es donde tenemos que aprovechar, limar asperezas, sanar nuestro corazón, hablar de esas cosas que nos han lastimado en la relación, para poder dar pasos adelante y saber que realmente es importante y muy significativa nuestra relación de padres e hijos. La pastora Consuelo acabó de decir algo muy interesante, precisamente de cómo en este momento que nos encontramos en casa, y lo acaba de decir porque la pregunta que le iba a hacer, qué importante poder sembrar en este momento un tiempo de calidad en el corazón de nuestros hijos. Que haya una relación como realmente Dios quiere que la haya, ¿no? Y qué bueno, pastores, de verdad que hoy más que nunca nos debe interesar ministrar al corazón de nuestros hijos de la manera como Dios quiere. Lo que pasa es que algunos se sienten como en una olla a presión en este tiempo de aislamiento, pero pues hay esperanza. Imagínense que Noé se metió con sus hijos, con su esposa y con sus yernos. Y salieron todos vivos del arca. Entonces, si Dios los ayudó durante todo ese tiempo que estuvieron dentro del arca y no se mataron, pues yo creo que también hay esperanza para el pueblo de Dios y podemos estar sujetos, sometidos en esa presión de estar 24 horas al día durante los 7 días de la semana y más bien ver esta coyuntura como una oportunidad para fortalecer nuestros lazos relacionales. Ahora, por supuesto que debemos empezar a ser flexibles, ¿no? Porque en ocasiones queremos, vuelvo al tema del control que muchas veces el padre ejerce sobre sus hijos y sí debe seguir la autoridad, sí deben seguir las instrucciones, pero también debemos ser flexibles, ¿no? Ellos necesitan de alguna forma sus espacios, de alguna forma de desarrollar sus otras actividades y mucho cuidado porque a veces los padres nos acostumbramos a que los hijos giren alrededor de nosotros y ese realmente llega un momento a no ser el diseño de Dios. Yo compartí en estos días acerca de uno de los episodios más impactantes de orden emocional, a veces inexplicables y en ocasiones mal interpretado en la Biblia, y me refiero a Génesis capítulo 22, versículo 2, donde Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, el que tú amas, a Isaac. A mí me llama la atención primero que Dios le da los detalles del hijo que él tiene que entregar. Porque en un primer comienzo, si Dios le hubiera dicho a Abraham, entrégame tu hijo, él dice, sí, ya le traigo a Ismael. Pero Dios no le estaba hablando de Ismael. Dios le estaba hablando de Isaac, el que él tanto amaba. Eso es impactante. También me impacta de que Dios no le dice a un hijo que entregue a un papá, porque tal vez el hijo rápidamente, apresuradamente va y lo entrega. Sino que ahora es el papá
el que tiene una prueba de fe. Abraham es llamado el hombre de fe, el amigo de Dios, y Dios le pide lo que él más ama. Eso es adoración. Estar dispuesto a colocar en el altar lo que uno más ama. Y hay otro tipo de adoración y es estar dispuesto a colocarnos nosotros mismos en ese altar. Pastor, usted Así que acaba de, Abraham está sí. pasando una prueba de fe. Pastor, usted acaba de decir Abraham algo está interesante. obedeciendo a Dios en relación a entregar a su hijo. Ujú. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios le pide a un padre que entregue a sus hijos? La razón de esto, y rápidamente, y pastor, ya le doy paso, rápidamente hay 3 razones por las cuales los padres deben entregar espiritualmente a sus hijos. Razón número 1, recordarnos que los hijos no son nuestros, son de Dios. Número 2, no hacer ídolos de nuestros hijos, porque el corazón es una fábrica de ídolos impresionante. Y también guardar el corazón de ellos para que nosotros como padres no ocupemos el lugar que solo le corresponde a Dios. Y la razón número 3, y quizá la más importante, cuando entregamos nuestros hijos al Señor, Dios se revela a ellos de una forma personal como padre, le revela sus propósitos y entonces ellos ya no tienen una relación con el Dios de sus padres, sino una relación con su propio Dios. Y pastor, algo muy importante que usted dijo y que me llama mucho la atención acá, el Espíritu ministra mi vida, y es que Abraham le entrega a Dios Isaac. Isaac siempre se mantuvo muy, pero muy en las manos de Dios y fue muy bendecido. Isaac fue muy bendecido por Dios y qué bueno que hoy como padres podamos nosotros tomar el ejemplo de Abraham, entregar nuestros hijos a Dios y ver cómo realmente terminan su vejez, su descendencia, porque todos conocemos la manera como terminó Isaac, de verdad que sí, y cómo él siempre se mantuvo muy firme en el caminar con Dios. Sí, hay personajes de la Biblia que obedecieron a Dios. Ana es un ejemplo de una mamá que a pesar de que su bebé había sido entregado milagrosamente ella lo consagra y lo dedica al servicio al Señor y que el capítulo siguiente Dios le da hijos e hijas. Significa que todo lo que yo le entrego a Dios, Dios me lo va a devolver transformado. Tal vez hay alguna mamita o algún papito que nos escucha y dice, pastor, ¿qué hago con la rebeldía de mi hijo? Mi hijo sigue sumido en las drogas, en el vicio, en la adicción a los juegos, a la pornografía, con malas relaciones, con hábitos de delincuencia. Llega un momento, más cuando nuestros hijos atraviesan la juventud, donde lo único, lo más efectivo y lo más poderoso que se tiene que hacer es orar. Porque ya lo que se sembró, se sembró. A veces esto es lo que genera choques y discusiones. Vamos a entregarle a nuestros hijos al Señor porque cuando se los entregamos, Dios comienza a tratar con ellos de una forma poderosa. Entre otras cosas, Dios los ama más que lo que los amamos nosotros. Así que Dios va a tener cuidado de ellos. Y des en cuenta que cuando Agar, por ejemplo, fue despedida con su hijo Ismael y ella estaba a punto de morir y el panorama de su futuro era trágico y ella solamente pensaba en hacerse lejos para no ver cómo moría, allí Dios intervino y trajo una fuente de provisión y Dios hizo de Ismael un gran hombre y una gran bendición. Así que ustedes tienen toda la razón. Cuando yo entrego mis hijos al Señor, Él se encarga de transformarlos, depurarlos y nos los retorna con hijos con propósito en Dios. Ahora, es importantísimo derribar el ídolo que hemos hecho de nuestros hijos, porque los sentamos en el trono que no les corresponde a ellos y por eso desde niños están gobernando. Hay una película que salió hace poco al mercado y se llama Jefe en Pañales y es tal cual lo que pasa con los niños hoy. Los niños desde muy chiquitos están gobernando, dicen lo que se hay que hacer en casa y lo que no se hace. Y es impresionante un niño de 2 años ya haciendo pataleta porque no le dan lo que él pide. Y las mamás ahora, mi amor, es impresionante en los restaurantes. Niños sentados en sus mesas de bebés. ¿Qué vas a comer, mi amor? ¿Quieres eso? ¿No quieres eso? Y desde ahí ya les están enseñando a que ellos gobiernen y hagan lo que quieran. Sin darnos cuenta, ese amor excesivo y sobreprotector hace que ellos empiecen a tomar la delantera y a querer tener el control. Y empiezan a demandar, a exigir, y claro, llegan a la etapa de la adolescencia donde ya queremos enfrentarnos porque nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y es allí donde empiezan los problemas y se empieza a desconectar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Por eso es muy importante que
como padres formemos dominio propio en nuestros hijos. A veces nos preocupamos por el techo, por el alimento, por el vestido, pero hemos sido llamados por Dios a criar hijos en el temor de Dios, a levantar hijos piadosos, y desde pequeños se les forma el dominio propio. Mire, dominio propio es la capacidad que Dios nos ha otorgado de supeditarnos a su palabra, de no actuar basado en nuestros instintos, gustos o caprichos, sino basados en los principios de la palabra de Dios. Pareciera que uno dice, ay, yo formo dominio propio en mis hijos cuando tengan 12 o cuando tengan 15. No, desde pequeñitos hay que formar esto, porque si no nos vamos a llevar sorpresas impresionantes. Mire, el dominio propio es una de esas áreas de nuestra vida que se debe formar desde que se es pequeño en diferentes áreas. Por ejemplo, lo que come el niño, la forma como habla, la manera como se refiere a sus posesiones, el control de sus emociones, porque a veces son descontrolados emocionalmente y por eso en la etapa de adultos tenemos personas dependientes emocionales y fuera de eso personas que mendigan amor. Y el resultado de eso fue que nosotros no formamos en ellos hábitos saludables que fortalecieran el músculo del dominio propio. Eso es muy importante, pastor, lo que usted nos está hablando, porque nosotros encontramos en este momento jóvenes que no tienen control en sus vidas, que hacen lo que quieren y las cosas salen mal y a lo primero que le echan la culpa es a sus padres. No hay valores ni principios en la vida de ellos y es sencillamente porque no se les ha formado desde cuando eran niños. Así es. Por ejemplo, hablemos de un caso de formar dominio propio en las emociones de un niño. Digamos que un niño perdió la mascota, se murió la mascota en la casa. Eso es doloroso para el niño. Y entonces el niño está triste, el niño llora, el niño extraña a la mascota. Pasa un día, pasan dos y el tercer día él sigue sumido en la depresión. No quiere ir al colegio, no quiere estudiar, no quiere levantarse de la cama. Nosotros como papás tenemos la responsabilidad, sí, de acompañar al niño en su dolor, pero llega un momento donde tenemos que sacudirlo, donde tenemos que él aterrice y donde mostrarle que la vida sigue, porque si no, frente a situaciones de impacto emocional más adelante, se va a destruir y va a quedar deshecho. Recuerde que si no formamos el carácter de nuestros hijos en su etapa temprana, nos vamos a llevar muchas sorpresas más adelante. Cuando un papá no refrena a sus hijos en la forma en que le hablan a su mamá, en la forma en la que ellos se expresan, va a llevarse una sorpresa de una magnitud mayor más adelante. Hay papás que a los 15 años de su hijo le viene con un bebé, le dice, papá, te presento a tu nieto. Y él dice, ¿pero qué hice mal? Lo que hizo mal fue no refrenarlo. Lo que hizo mal fue no decirle no. Amados papás que nos están escuchando, no es traumático para nuestros hijos cuando usted les dice no. Todos tenemos la capacidad en nuestra vida de decir no. Incluso en ocasiones donde se les puede decir sí, es saludable a veces decirle no. ¿Y por qué se lo digo? Porque Jesús, el Hijo perfecto, el Hijo de Dios, el varón perfecto que aprendió obediencia y se sujetó a Dios y a sus autoridades, en Getsemaní le dijo al Padre, le dijo, Padre, ¿puedes pasar esta copa de cáliz de mí? Y Dios le dijo, no. Y no se traumatizó y no se echó al dolor, sino sencillamente aceptó la voluntad y la soberanía de su padre. Entonces, qué daño tan terrible cuando los papás no le dicen no a sus hijos, porque Dios en algún momento de su vida sí se los va a decir. Recuerden, papás, el trato que usted permite que sus hijos le den a ustedes será el mismo trato que ellos pretenderán darle a Dios. Ahora, Hacer una pregunta, digamos, si estamos viendo mamás que nos están viendo que ya tienen sus hijos, digamos, adolescentes, jóvenes, que no tuvieron ese cuidado, esa atención de criarlos cuando eran niños, de formarlos, de ayudarlos en cuanto a la parte emocional, en su dominio propio. Y ahorita nos están diciendo, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago porque se me salió de las manos y no puedo controlar y en mi casa es un desastre? ¿Qué hago? No puede controlar, señora. No puede controlar. El control lo tiene Dios. Entréguele el control a Dios. Usted está frustrada tal vez porque no puede controlarlos,
pero lo que pasa es que nosotros no hemos sido llamados a controlar, y menos en esa etapa de adolescencia. Hemos sido llamados a ser responsables de enseñar y de impartir los principios bíblicos, pero suelte el control de la tormenta que usted está viviendo en su casa. No, mire, hay algo que me impacta a mí cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y había una tormenta impresionante, y es que ni la fuerza del mar, ni el tamaño de las olas, ni el huracán despertó a Jesús. Lo único que lo despertó fue el clamor de sus discípulos. Pastor, hay una pregunta, pastor, que nos hace una mamá, y es: ¿cómo podemos llegar al corazón de adolescente cuando de repente yo me equivoqué en hacerlo, en el carácter de cuando era todo un niño y hoy ya es adolescente? ¿Cómo en este momento puedo hacerlo? Hay una pregunta de una mamita. Sí, dice que ella ya dice, como yo lo crié sola, la mayor parte del día la pasaba trabajando y prácticamente él todo el tiempo la pasó solo. Eso es lo que pasa, que no nos involucramos con nuestros hijos y ellos crecen solos, se desconecta el corazón, pero hay una promesa de parte del Señor para esta madre. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Es una promesa del Señor. Son las últimas palabras que el Señor dice en el Antiguo Testamento. Y guardó silencio durante muchos años, lo que significa que debemos trabajar esto en el fondo de nuestro corazón. Cabe anotar que lo importante y lo urgente que resalta esto es que primero el padre da el primer paso. Haré volver el corazón de los padres primeramente a los hijos, y como resultado de esto ellos volverán a nosotros. Entonces, mamá tiene que empezar a trabajar, entregar a su hijo al Señor, tiene que orar y tiene que entrar a sanar su relación con su hijo, la distancia emocional, el daño que ha podido causar. Eso es un tipo de abandono cuando ella no ha podido estar allí. Y su hijo volverá a su corazón cuando ella rectifique, cuando ella baje la cabeza, cuando hablen los dos. Se trata de recuperar la relación, de trabajar en lo emocional de la relación y poder pedir perdón. Los padres pretendemos que nuestros hijos pidan perdón, pero nosotros no estamos dispuestos a bajar la cabeza y a decir: perdóname porque me equivoqué por esto. Y ese es el primer paso que tenemos que dar para provocar una reacción en el corazón de nuestros hijos. Ahora, lo que está experimentando esta mamá suele experimentar la mayoría de los padres, y es que su hijo pequeñito, como mi esposa lo explica, experimentó abandono, soledad, falta de límites, y ahora en la adolescencia pasó una cuenta de cobro. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos llegue una factura a la casa por un monto impresionante y uno dice: ¿y a qué horas yo estoy debiendo eso? Bueno, qué tremendo que no buscamos a Dios en el proceso de formación de nuestros hijos, y cuando el problema y la tormenta aumenta, ahí sí venimos ante Él a decirle: resuélveme el problema. O no pasa eso, pastor, que le dicen: pastor, pero ¿yo qué hago? Pero hermana, yo le he enseñado a usted desde que un niño era pequeño, que lo traiga a la iglesia, que le hable de Dios, que guarde su corazón. En todo caso, mamita que nos escribió en Génesis 21, la Biblia nos dice que no puede soltar la toalla. Agar estaba a punto de soltar la toalla y Dios le hace un reclamo y le dice: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está, en medio de esa rebeldía, en medio de esa apatía, en medio de esa insensibilidad. Levántate, toma al muchacho, sosténlo de la mano, porque Dios te dice: mamita, haré de él una gran nación. Pero nunca lo sueltes de la mano, nunca dejes de darle amor, nunca dejes de salvaguardar y proteger su corazón. Un ejemplo maravilloso de una madre que calafateó, que guardó, que protegió el corazón de su hijo es Jocabet. El gran Moisés es el resultado de esta mamita. Una mamá que protegió físicamente el cuerpo cuando él era un niño, con brea y con asfalto, que significan palabra y espíritu. Calafatear el corazón para que cuando nuestros hijos vayan por el río de este mundo, tengan guardado en su interior lo que sus padres le han estampado. Mire, tarde o temprano, mamita que nos escribió, esas palabras que usted sembró o que en la iglesia se le sembró a ese niño, le llegarán al corazón. El Moisés ocurrió a los 40 años. A los 40 años le vino al corazón cumplir el propósito de ir y liberar al pueblo.
Esto de que le vino al corazón fue que lo que su mamá sembró y estampó en él, un día brotó. Así que no se canse. Puede que su hijo no quiera escuchar, puede que su hijo le parezca la persona más enemiga en este momento, su propia mamá, pero si usted hace las cosas a la manera de Dios, ora por él, lo bendice en todo momento, lo ama, le enseña de Dios y sigue ejerciendo su autoridad, le aseguro que usted va a ver la gloria de Dios en medio de ese hijo. Amén, amén. Amén. Lo creemos, pastor, y tenemos también en este momento la pastora Ureña, también nos saluda, ella se conecta con nosotros, nos dice bendiciones, amados pastores. Yo sé que hay mucha gente que está en este momento conectada con nosotros porque está deseoso de que su hogar y su familia sea restaurada, que podamos traer ese orden a nuestro hogar, a nuestra casa, que los diseños que Dios ha puesto para nosotros como familia sean cumplidos. Y yo sé que esto está siendo de mucha bendición para muchas personas, para muchas familias. En este momento tenemos también a la pastora Hermunda de New Windsor, también nos está saludando y muchas otras personas que están conectadas con nosotros. Amén. También tenemos un ministerio precioso que es del tío José Miel, la tía Margarita, que ellos trabajan con los niños y también están conectados. La pastora Ruby Villamizar de la ciudad de Miami. Y bueno, tenemos de la hermana Yesenia Jiménez, también dice muchas veces las mamás quieren que los hijos cambien y que busquen de Dios, pero ellos no quieren buscar de Dios, dice la hermana Yesenia. O sea que muchas veces queremos que los niños sean cambiados, que los niños y jóvenes busquen a Dios, pero papá y mamá no se aparecen por ningún lado en la casa del Señor. No, ellos los mandan, que los pastores lo cambien. Y lo que pasa, pastor, mi esposa explicaba ahorita de que la Biblia dice que primeramente los que deben volver el corazón son los padres a los hijos. Es decir, el que debe tomar la iniciativa para restaurar esa relación que se desconectó es el padre. El ejemplo nos lo da Dios Padre con su Hijo Jesús. Es impresionante, Dios ve a un mundo lleno de hijos perdidos, extraviados, tal vez como estos papás que ven a sus hijos y no los conocen, porque esa es la realidad. Los papás son los más impactados y dicen, yo no conozco a mis hijos. Los compañeros del barrio los conocen más de lo que yo los conozco. Pues Dios viene y se asoma a la tierra y se da cuenta que el hombre está perdido en su pecado. ¿Y qué hace él? ¿Los maldice o se vuelve indiferente o dice hagan lo que se les dé la gana o los suelta? Nunca. Dios dice tengo que hacer algo para rescatar su corazón. ¿Y qué hace? Un sacrificio. Padres y madres, llega un momento donde nosotros debemos sacrificarnos por nuestros hijos. Estar dispuestos a sacrificar nuestra vida y en colocar nuestra vida en el altar de Dios. Porque aquello que es imposible para mí es posible para Dios. El único que puede cambiar su hijo y transformar su hijo es el Señor Jesucristo. Mire, mi mamá ayer, antier, lunes 4 de mayo, estaba cumpliendo 4 años de haber partido de la presencia del Señor. Hoy yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero también por una mamá que nunca soltó su autoridad y que nunca fue complaciente con mi pecado. Para los que tal vez no conocen un poco mi testimonio, yo fui rescatado por la gracia de Dios de una vida de quebranto sexual. Yo tenía problemas de identidad en mi identidad sexual y esto me llevó a buscar muchas veces a hombres tratando de que suplieran mis faltantes emocionales paternos. Pero cuando Dios se revela a mi vida como ese Padre perfecto, yo puedo rescatar y reparar mi vida y mi sexualidad. Hoy ya llevo más de 17 años de matrimonio, sirviendo al Señor con nuestro hijo y retorné y regresé. Pero el secreto fue que mi mamá jamás me soltó en oración, mi mamá jamás fue complaciente con mi pecado, jamás admitió mi pecado y yo doy gracias al Señor porque ese es el corazón de Dios. Ahora, ella fue la heroína, porque ella fue la que lloraba de noche. Ella era la que se desvelaba cuando yo estaba en mis lugares por fuera de la casa. Ella lloró en silencio, guardó todas esas cosas en su corazón. Y ser padre, ser madre, no es efectivo si no se acompaña de sacrificio.
Así que quiero motivar y animar a los padres que están en línea y decirles que cuando usted sacrifica su vida en Dios, cuando usted entrega su vida a Dios, usted va a poder ver la intervención de un Dios maravilloso. Yo recuerdo cuando yo increpaba a mi mamá y le decía con toda la furia de mi corazón que no iba a cambiar, que yo era así, que nadie me iba a transformar. Pero esas palabras Dios las transformó. Y hoy soy una nueva persona por la gracia de Dios y porque mis papás jamás cambiaron su autoridad y siempre vivieron en línea con Dios. Padres, no es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, es en las fuerzas del Señor y a la manera que Dios lo ha estipulado en su palabra. Si nos acogemos a su palabra y hacemos las cosas como Él lo demanda, créanme, Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Pastor, ustedes están dando una palabra muy poderosa, de verdad que tenemos unas grandes y maravillosas familias que están conectados. Tenemos siervos, pastores que también sobre sus hombros hay un gran peso de ver, digamos, no solamente sus propios hijos, sino los hijos de otros edificados para Cristo. Pero estoy siendo muy bendecido en la manera como se está ministrando, y es que nosotros no podemos cansarnos de estar continuamente presentando nuestros hijos en el altar de Dios. Para mí es muy importante, de verdad, esto en mi corazón está quedando muy claro. Continuamente, no me puedo cansar, no puedo soltar, no puedo, es prohibido cansarme en esa área, ¿no? Pastor, hay una pregunta aquí que dice, una hermana dice, tengo una pregunta, ¿puede dar trauma al futuro ser una madre estricta y a la vez amorosa? Bueno, se puede ser estricto siendo amoroso. El problema es que yo me imagino que cuando nos están diciendo que se es estricto, se están pasando al otro campo y es al campo del control. Una madre controladora es un peligro. Primero que todo porque una madre controladora por lo general no se sujeta a su esposo. Preguntémosle a Isaac cómo le fue con su mamá Rebeca, una madre profundamente controladora. Tan controladora que a Jacob, mi esposa me corrige, no, Isaac, tan controladora que ella secundó a su hijo para que él engañara a su papá. Cosas malas, sí. Ella lo vestía para que engañara a su papá. Cuando la vida de su hijo estuvo en peligro, amenazada por su hermano, que se dio cuenta del engaño, ella le dijo a dónde tenía que ir. Váyase para donde su tío Labán y espéreme porque yo lo voy a mandar traer. Es decir, todo el tiempo ella controló la vida de su hijo a pesar de que ya era grande. Por eso debe ser que finalmente Jacob tuvo no solamente una mujer, ni dos, ni tres, sino cuatro. Porque trató de buscar a la mamá controladora en cada una de las esposas con las que buscó generar un vínculo afectivo. Hacemos un daño terrible cuando colocamos ese tipo de control excesivo sobre nuestros hijos, porque tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que su vida no puede girar alrededor de nosotros. Por un lado, vamos a resultar lastimados y lesionados, pero le vamos a hacer una marca profunda. Así que la respuesta es sí, va a haber un trauma a futuro cuando se es una madre que ejerce control sobre sus hijos. Sí, porque autoridad es diferente a ejercer control, manipular muchas veces a situaciones a favor de ella o a favor de sus hijos. Así es que nuestros hijos deben ser enseñados y corregidos en amor, en una relación donde se involucran, no dando solo instrucciones y dando órdenes, porque muchas veces el control se acompaña de sobreprotección. Más que amor es sobreprotección y es un daño terrible porque ellos empiezan a generar en su corazón dependencias emocionales y por eso ellos no saben tomar decisiones. Todos los amiguitos alrededor son los que toman decisiones por ellos, los manejan así y los influencian en todo. Y ellos resultan haciendo lo que los demás quieren que ellos hagan. Pastor, yo quiero aprovechar que usted menciona que hay algunos pastores conectados que no solamente tienen carga en su corazón por los hijos de las personas de la congregación, sino por sus propios hijos. En relación a esto, hace un tiempo, el Señor como ministerio permitió que nosotros fuéramos a ministrar a los hijos de pastores de una denominación aquí en Colombia. Y en uno de los breaks, uno de ellos se acerca a nosotros y nos dice, pastor, le quiero mostrar el blog de un libro que estoy a punto de editar. Y entonces, con el solo título, yo me di cuenta del contenido del libro.
El título del libro de este hijo del pastor era el siguiente: Salmo 23. Mi papá fue el pastor, todo me faltó. Wow. Wow. Significa que a pesar de que él era un hijo de un ministro de Dios, es muy diferente la relación que yo tengo como ministro a la relación que yo debo tener con mis hijos como papá. Muchas veces los ministros, no digo todos, tal vez es una minoría, no sé, pero muchas veces los ministros somos infieles con nuestra casa porque le damos más tiempo y más dedicación al ministerio, a la iglesia, que nuestra propia familia. Y nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Muchas veces nuestros hijos no han tenido que ver que un papá fue infiel con otra mujer, pero sí sienten que la iglesia es la otra de su papá. Porque muchas veces tienen que ceder, tienen que compartir espacios, son los que tienen que esperar, no tienen la prioridad y se pasa el tiempo y se va creciendo con un corazón irritado hacia la iglesia. Y por eso a los 16, 18 años, ellos no quieren saber nada de la iglesia porque sienten que ella fue la culpable de que sus papás los hayan dejado. Por eso hay que tener un balance sabio, adecuado en Dios y entender que se puede ejercer el ministerio, pero nunca desatendiendo nuestra responsabilidad y nuestro rol con nuestros hijos. Nosotros como padres somos dedicados al ministerio 100%, pero siempre tenemos como prioridad pasar tiempo con nuestro hijo, no solamente alrededor de la Biblia, no solamente alrededor de la oración, eso es importante, pero también en sus asuntos. Lo acompañamos en sus partidos de tenis, estamos con él en sus tareas escolares, lo acompañamos en las cosas en las que él también se quiere recrear. Es decir, debemos tener una sabia compensación y un equilibrio adecuado en relación a esto. Bueno, pastor, muchas gracias. Yo sé que el tiempo ya se nos ha acabado, pero quisiera que así rápidamente me diera los puntos más claves de lo que hablamos hoy para las personas que se conectaron tarde, porque hay algunas que hasta ahora se están conectando, pero que usted me diera así lo más clave para que la gente se fuera con algo claro y conciso de todo lo que hablamos hoy. Bueno, esto fue como un popurrí, como un tutti frutti, esto fue de todo. Así que lo Sí. mejor que usted puede hacer si está llegando tarde es volver a ver el video. Pero rápidamente, Dios quiere que como padres soltemos el control, como hijos que nosotros sepamos que aunque la independencia es saludable y sana, necesitamos hacerlo con cuidado para no lastimar y atropellar a nuestros padres. Dios quiere que el corazón de los padres regrese a los hijos y para eso es importante darles ejemplo, estar dispuestos a hacer un sacrificio y de ninguna forma soltar la toalla. Dios quiere que bajemos la cabeza y pidamos perdón, padres, por las cosas que hemos hecho mal y por las que hemos dejado de hacer. Y algo muy importante, pastores, ya como finalizando, y es que el que yo presente mis hijos a Dios, los deje en el altar, no quiere decir de que entonces mi responsabilidad ya que Dios se encargue de ellos y yo, porque pastor puede quedar eso en el corazón de ellos, no, yo ya se los entregué y que Dios haga con ellos lo que quiera. O Dios o la iglesia, porque también se lo prestan a la iglesia. Mira, a ver, pastor, que cámbiemelo. Uno entrega sus derechos, pero no sus responsabilidades. Amén, así Me es. parece excelente, pastor, exacto. Entregarle los derechos, más no la responsabilidad, porque uno ve que hoy papás dicen, pero yo los entregué de chiquitos al Señor, pero nunca jamás les corrigieron, nunca hubo disciplina, nunca hubo orden, nunca hubo una enseñanza, nunca hubo un ejemplo, sino que dejaron hacer de sus hijos los que quisieron y luego después de grandecitos, la factura, como usted acaban de decir, llegó grande, pero qué bueno que hoy esta enseñanza nos deje de verdad una gran responsabilidad a tomar y a poder disfrutar lo que nos queda de tiempo aquí con ellos en la tierra. Gracias, pastores. Sí, yo sé que el día viernes vamos a estar de nuevo aquí ya concluyendo todo el tema de familia. Yo sé que es mucho tema y muchas cosas muy importantes que lo hemos resumido en tres sesiones y yo creo pero que si usted quiere saber mucho más de la familia, el pastor Consuelo, la pastora Consuelo y el pastor Omar tienen un ministerio que se llama El Corazón del Padre en Colombia y ustedes tienen su página también que se llama El Corazón del Padre, ¿cierto, pastores? Donde ustedes pueden conseguir también estos temas y contactarlos a ellos por si quieren seguir trabajando sobre la familia. Pero el día viernes, ¿cuál va a ser nuestro tema, pastor?
Sí, pastor, aprovecho. En nuestro YouTube, la página oficial del Corazón del Padre, aparecen videoclips y predicaciones relacionadas con la familia, videoclips para padres, para hijos, para jóvenes, para matrimonios, así que puede echar mano de esas herramientas. El viernes, pues bueno, ya hemos hablado de matrimonios, hemos hablado de padres e hijos, ahora vamos a hablar de la llave, el secreto que abre esta puerta a la restauración familiar y es el perdón. Pastor, una pregunta, ¿dónde están ubicados ustedes en Bogotá? ¿En qué iglesia? ¿Dónde, en qué, me pueden dar la dirección? Porque seguramente que hay muchas personas allí en Bogotá o en otras partes que quieren ir, pero no saben la dirección. Claro que sí, estamos ubicados en la calle 127 con avenida 15 en el Hotel Estelar La Fontana. Por supuesto, en este tiempo no nos estamos reuniendo, pero la iglesia está funcionando a tope a nivel virtual. Estamos funcionando la iglesia en línea con transmisiones en internet todos los domingos a las 10 de la mañana, así como los miércoles a las 7 y todos los días hay una cápsula de fe y diferentes alternativas para que las personas sean edificadas. Nos llamamos el Corazón del Padre, Iglesia Cristiana. Amén, pues nosotros también Instagram, estamos... en Facebook nos pueden también contactar, en las redes estamos como Amén. Iglesia El Qué Corazón. lindo, pues pastores, nosotros y a toda la familia que si no tienen dónde congregarse, también estamos ubicados en White Plains, aquí en New York, en el condado de Westchester, 277 de Martin Avenue, pero por ahora también estamos transmitiendo por estos medios de comunicación y estamos listos para servirles. Somos iglesias de sana doctrina, donde lo único que queremos es obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. Y basados en una promesa grande. Nosotros somos testigos de que es maravillosa la congregación allá en White Plains. Hemos tenido la oportunidad de visitarlos un par de ocasiones y ha sido glorioso ver el mover de Dios, el amor de los servidores, la consagración de sus pastores. Así que los bendecimos y los invitamos porque es una casa espiritual preciosa que Dios ha levantado allí en White Plains, la ciudad del avivamiento. Ciudad del avivamiento. Y pastor, despedimos con una promesa tremenda que está en Joel 3:18, donde dice: sucederá en este tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la misma presencia de Jehová que riega el valle de Sitín. Así de que con esa promesa los bendecimos a todos ustedes. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastora Consuelito. Los bendecimos y el viernes nos vemos. A las 10 de la mañana, hora de aquí, 9 hora de Colombia. Un tema, continuamos y hacemos cierre a este programa de Pan y Vino esta semana con lo de la familia, así que no se lo puede perder. Invite, comparta este video con aquellos que no lo pudieron escuchar y si usted cree que es de edificación, compártelo y entonces nos vemos el día viernes. También recuerden que el día domingo a las 6 de la tarde vamos a tener un servicio especial de celebración para las madres, así que no se lo puede perder. Invite a otras personas para que se conecten con nosotros. Dios les bendiga, un saludito a todos ustedes. Gracias por conectarse.